Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Quiero compartir una palabra de parte de Dios que se encuentra en Proverbios 28:14. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que dice así: Dios bendice a quienes lo obedecen, pero los necios caen en la desgracia. Y este tema lleva como título: ¿qué hace que la bendición de Dios te sigan? Pero primero vamos a orar, amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira que vamos a compartir tu santa y bendita palabra. Sé tú hablando en nuestra vida, Señor, ayudándonos a ser agradecidos, Padre, y a ser obedientes, Padre Celestial, ayudándonos a entender que tus bendiciones nos siguen, Señor, pero es cuando nosotros andamos en obediencia y que nosotros no tenemos que andar atrás de ella, Padre Celestial. Pero es cuando nosotros decidimos honrarte, Padre Celestial, buscando tu reino y tu justicia, Padre Celestial, amándote a ti antes que la añadidura, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor nos dice claramente que sus bendiciones nosotros no tenemos que seguirlas, sino que ellas nos van a seguir a nosotros. Pero aquí hay un principio y una clave que se basa en la obediencia a Dios y a su palabra. Y son cosas que muchas veces nosotros ignoramos. Y podemos ver cómo muchas veces nosotros queremos ir a esa parte donde se predican, pero que se predica solamente de bendición, que Dios bendice, que Dios prospera. Y no nos gusta que nos corrijan. No, donde se habla de la corrección, no nos gusta ahí. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Que al hijo que ama, él corrige porque lo ama. Entonces son cositas que nosotros queremos olvidar. ¿Por qué motivo? Porque a nosotros nos gusta la cosa fácil, la cosa cómoda, donde no nos tengan que decir que tenemos que tener compromiso, sino que podemos hacer lo que nosotros queramos y que no van a venir consecuencias. Y no solo eso, no es por hacer la cosa buena o por hacer la cosa bien, porque si fuera eso fuera lo de menos. El problema es cuando nosotros queremos solamente hacer la cosa mala, lo que a Dios no le agrada. Ahí radica el problema. Cuando nosotros sabemos hacer lo bueno, pero aún así preferimos hacer lo malo. Y el Señor dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué? Porque se deleita haciendo injusticia, engañando, siendo infiel, hablando mentira. Cosa que Dios dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos, que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, lo que el Señor nos quiere decir a nosotros, que no va a estar con una persona injusta, con una persona que se deleita haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque Dios dice bien claro que ella habita en la altura y en la santidad. En otras palabras, donde no hay pecado, donde no hay maldad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se contrita. Así como usted y yo nos contritamos cuando alguien hace lo malo, cuando alguien habla mentira, cuando alguien es infiel. Así mismo como a nosotros nos duele, también el Espíritu Santo dice que se contrita. ¿Por qué? Porque le duele la injusticia, el engaño, donde no hay sinceridad, donde no hay honestidad. Entonces, a nosotros nos encanta donde se hablan de esos versículos bonitos, donde se habla que Dios protege, que Dios bendice, que Dios prospera, que Dios da salud, que Dios da paz. Pero no nos gusta donde se habla de que para que esas bendiciones nos sigan a nosotros y que nosotros no tengamos que seguirlas, tenemos que apartarnos, que arrepentirnos de todo corazón y dejar de hacer lo malo, sino hacer lo bueno, lo que a Dios le agrada, hacer la voluntad de Dios. Nos llama a comprometernos, nos llama a ser fieles, a ser leales, porque dice claramente que solamente aquellos que perseveren hasta el final, en otras palabras, a los que son fieles hasta el final, estos serán salvos. Porque así como usted y yo queremos estar con una persona que sea capaz de traicionarle, de engañarle, de estar con nosotros solamente por interés, por lo material, Dios mucho menos. Y esto es lo que Dios, el Señor nos está hablando. Y no nos está hablando de nada que a nosotros nos guste. Porque a nosotros nos gusta la fidelidad, la honestidad, la obediencia, la sinceridad. El problema es cuando nosotros sabemos que a nosotros nos gusta. Pero el problema es cuando nosotros no estamos haciendo lo mismo que a nosotros nos gusta con las demás personas. Ahí radica el problema. Pero no, queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios nos salve. Pero nosotros haciendo lo que a nosotros no se nos antoje, lo que a nosotros se nos dé la gana,
haciendo lo malo, traicionando, engañando, hablando mentira, robando, idolatrando. Pero queremos que nos hablen de la bendición de Dios. Y nos gustan esos versículos bien bonitos, donde habla que Dios protege, que Dios bendice, Isaías 91. Pero no nos gusta donde se habla de la corrección, de que la paga del pecado es muerte, de que no se arrepiente, de que no perdona, no será salvo. Esos versículos a nosotros no nos gusta, Eso sí no nos gusta a nosotros. Donde Dios nos confronta con su palabra, diciéndonos la verdad en nuestra cara. Ahí esos versículos no nos gustan. Pero aquí podemos ver cómo el Señor dice claramente cuándo es que son las bendiciones de Dios las que nos van a seguir a nosotros. Dice claramente, Dios bendice a quienes lo obedecen, aquellos que se apartan de mal, aquellos que obedecen su palabra, aquellos que dejan de hacer lo malo, aquellos que se arrepienten, aquellos que así como nosotros queremos que Dios nos perdone, perdonan a aquellos que le han ofendido, y no solo eso, sino que piden perdón también. Entonces el Señor dice claramente que Dios bendice a quienes lo obedecen. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que son necios, que saben lo malo, pero no quieren arrepentirse, no quieren dejar de hacer lo malo, no quieren comprometerse con Dios, no quieren ser fieles a Dios? A esto dice el Señor: pero los necios caen en la desgracia. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué vienen tantas desgracias a nuestra vida, pero se nos olvida que nosotros actuamos de forma necia, que aún sabiendo lo que a Dios no le agrada, lo seguimos haciendo. Aún sabiendo lo bueno, seguimos haciendo lo malo. ¿Qué dice el Señor? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Por qué? Porque estamos ofendiendo a Dios, a un Dios que es santo, a un Dios que no le importó venir a esta tierra y humillarse por nosotros y gritar a los cuatro vientos que Él nos ama y que no se avergüenza de nosotros, que para Dios nosotros somos una prioridad y no una opción, y que no le importa dar su vida por nosotros. Por eso nosotros estamos dispuestos a dejar de hacer lo malo, a sacrificarnos por Dios, porque Él dice claramente que el que no tome su cruz y le sigue no es digno de Él. ¿Por qué dice que el que no tome su cruz y le sigue no es digno de Él? Porque Él sabe que no es fácil. Porque Él sabe que tenemos lucha, que tenemos pruebas, que tenemos tentaciones. Pero así, si Jesús pudo y lo hizo por amor, y quiere que por amor a Él dice bien claro: si me amáis, demuéstrenmelo. ¿Por qué? Porque el amor es sacrificio, el amor es entrega. El amor no es decir solamente yo te amo, yo creo en ti de labios para afuera. Eso es vanidad, eso no significa nada. Y por eso el Señor dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor? Pero no hacen lo que yo digo. Pero sí quieren mis bendiciones, sí quieren que yo me comprometa con ustedes a bendecirle, pero no quieren dejar de hacer lo malo, no quieren dejar su necedad, no quieren arrepentirse, no quieren pedir perdón, no quieren perdonar a nadie. Pero yo sí tengo que perdonarlo. Mi Hijo Jesucristo sí puede dar su vida para que yo le perdone, pero ustedes no quieren perdonar a nadie. Entonces ahí radica el problema con nosotros. ¿Por qué? Porque somos muy orgullosos. Porque no somos humildes para reconocer nuestros errores y humillarnos delante de Dios, reconociendo que Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero sin nosotros, sin Dios, no somos nadie. Porque dice claramente: separado de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque el pecado trae desgracia, trae muerte, trae enfermedad. Y son cosas que muchas veces nosotros ignoramos. Pero nos preguntamos por qué vienen tantas desgracias a nuestra vida. Y no nos ponemos a ver la necedad de nuestro pecado, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra arrogancia. Delante de un Dios que es santo, de un Dios que lo ve todo y lo sabe todo. Pero delante de los hombres sí aparentamos. Delante de los hombres sí aparentamos y actuamos muy diferente a cuando estamos en la casa, cuando estamos solos. El Señor no quiere, digamos, que seamos perfectos. El Señor quiere que nosotros reconozcamos nuestros errores, que seamos humildes. Y por esto Jesús dice: aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Yo no he venido para que me sirvan, yo he venido a servirle. Porque el Señor dice que grande en el reino de los cielos es muy importante el que sirve a los demás. Pero Jesús lo enseña ¿de qué forma? Con humildad.
y con el ejemplo. Ahora, así, ¿y qué nos quiere dejar el Señor dicho aquí? Que así como las bendiciones nos siguen cuando nosotros somos obedientes a Dios, la desgracia también nos van a seguir cuando nosotros actuamos de forma insensata, con nuestra necedad. Porque el Señor dice claramente que lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces, si nosotros sembramos para la carne, de la carne vamos a cosechar desgracia, enfermedad. Y no solo eso, sino muerte eterna. Separado de Dios para siempre por culpa de nuestro pecado y de hacer a otro, de actuar de forma injusta. Entonces podemos ver otro maravilloso ejemplo que el Señor nos da aquí de que las bendiciones nos siguen cuando nosotros actuamos de forma humilde y obedeciendo la palabra de Dios. Y aquí se encuentran en Éxodo 23, 25, 26, que dice: Mas Jehová vuestro Dios serviré él, y él bendecirá tu pan, tu agua, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, y no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tu día. Pero aquí podemos ver a quiénes son los que la bendición de Dios siguen. A los que obedecen la palabra de Dios, a los que son humildes para reconocer que hemos fallado ante un Dios que es santo y que hemos hecho lo malo. Pero el Señor dice: el que encubre su pecado no prospera, más que lo confiesa delante de Dios y se humilla, es humilde para reconocerlo, pero no se queda ahí, sino que se aparta y deja de hacer lo malo para agradar a Dios, para vivir en santidad. Entonces, las bendiciones de Dios son las que nos siguen a nosotros. Y dice el Señor claramente, como podemos verlo aquí: y él bendecirá tu pan. El pan y el agua serán bendecidos. No cesará. No habrá escasez en nuestra casa. Y no solo eso, sino que nos caerá bien. No nos hará daño. No aprovechará. Y no se queda ahí, sino que continúa diciendo: y yo quitaré de en medio de ti toda enfermedad de en medio de ti, o sea, de tu casa. ¿Por qué? Porque por la necedad vienen la desgracia, viene la enfermedad, viene la escasez. No hay alimento, o si tenemos, no nos cae bien. No hace daño. ¿Por qué? Por culpa de nuestra necedad y de que aún sabiendo lo bueno, preferimos hacer lo malo, preferimos complacer nuestra carne. ¿Por qué? Porque no queremos comprometernos con Dios. Porque queremos que Dios sí se comprometa con nosotros y sea fiel a nosotros, pero nosotros no queremos hacerlo. Pero sí no nos gusta que nos sean fieles, que nos sean sinceros, que nos sean leales, que no nos hagan lo malo. Pero ¿y nosotros? Así como nosotros no estamos dispuestos a estar con una persona que es infiel, que habla mentira, que solamente está por interés y que sea capaz de traicionarnos, como hizo Judas, Dios mucho menos está dispuesto a estar con nosotros y bendecirnos mucho menos. ¿Por qué? Porque la necedad va a hacer que la desgracia nos sigan. Así como las bendiciones de Dios nos siguen cuando nosotros somos obedientes a Dios, la necedad no va, la desgracia también nos va a sellar. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor dice que va a bendecir nuestro pan y nuestra agua y que quitará toda enfermedad de en medio de ti, o sea, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro hogar. Pero es cuando nosotros decidimos servirle y obedecerle. Y no solo eso, sino que continúa diciendo: no habrá mujer estéril no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. ¿Por qué? Porque la necedad trae aborto. Porque la necedad trae a que la mujer sea estéril, que no dé a luz. Por más que quiera dar a luz, tener hijos, muchas mujeres no pueden. ¿Por qué? Por culpa de nuestra necedad y de
que no queréis obedecer y de no querer comprometernos con Dios, de no ser fiel a Dios y a su palabra. Pero cuando nosotros somos obedientes a Dios, Dios nos bendice, bendice nuestro pan. Y que dice que quitará la enfermedad de nuestra casa, de nuestro hogar. Y que no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Pero ¿a quiénes son los que van a ver las bendiciones de Dios van a seguir? A los que son obedientes, a los que deciden servir a Dios y comprometerse con Él y con su palabra. Y ya para terminar, continúa diciendo, y yo completaré el número de tu día. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? En otras palabras, que no moriremos antes de tiempo, que no habrá accidente, que no moriremos por accidente antes de tiempo, hasta que no se complete el número de nuestro día y hasta que no se cumpla el propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra. Y para mayor ejemplo podemos ver qué pasó en el desierto, cuando aquellos que el Señor prometió que iban a la tierra prometida no fueron fieles, no se comprometieron, no quisieron servir a Dios, sino que sirvieron a otro Dios. En otras palabras, que hicieron un becerro de oro y lo adoraron y entraron en su desenfreno, revelando qué había en su corazón. Desobedecieron a Dios, se pusieron a murmurar y a criticar. ¿Y qué dice el Señor? Como dice en su palabra, la necedad trae desgracia, trae calamidad, trae enfermedad, trae escasez. Y por esto ellos no entraron y no llegaron al número de su día. ¿Por qué? Por culpa de su obediencia, de su necedad, de no querer ser fiel a Dios, de no querer comprometerse con Dios. Y Dios permite la prueba para ver qué realmente hay en nuestro corazón. Si solamente nosotros buscamos a Dios cuando Él nos bendice. Si solamente buscamos a Dios por la bendición, pero más no buscamos a aquel que da la bendición. Entonces, ahí está el problema con nosotros. Cuando nosotros queremos la bendición de Dios, más no queremos al que da la bendición. Cuando solamente buscamos a Dios cuando tenemos un problema, cuando tenemos escasez, cuando no tenemos salud. Pero no queremos comprometernos con Dios y con su palabra. No queremos servir a Dios. ¿Por qué? Porque queremos solamente complacer nuestros deseos carnales. Queremos la comodidad sin comprometernos, sin tener compromiso con Dios. Pero el Señor dice claramente que separado de Él nada podemos hacer. Que las bendiciones de Dios son las que enriquecen y las que nos van a seguir. Pero es cuando nosotros decidimos ser obedientes y ser fiel a Dios y a su palabra. Así como Él bendijo a José, a Daniel, a Job. ¿Por qué? Porque como dice el Señor, por cuanto en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El Señor está hablando de fidelidad, de demostrar que nosotros lo buscamos a Él, que le amamos a Él y no amamos las bendiciones, sino que amamos a aquel que da las bendiciones. Y que vamos a ser fieles a Él en la buena y en la mala. Así como usted quiere que usted tiene una persona y sea fiel a usted en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Dios hace un pacto con nosotros, pero ese pacto depende de nuestra fidelidad y de nuestra obediencia a Dios y a su palabra. Y es que sus bendiciones nos van a seguir a nosotros y nosotros no vamos a tener que andar atrás de las bendiciones. Pero es cuando decidimos ser obedientes y buscar el reino de Dios y su justicia. Es cuando decidimos hacer tesoro en el reino de los cielos y no aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. ¿Por qué? Porque cuando partamos de esta tierra nada nos vamos a llevar. Pero nosotros lo que nos gusta son la vanidad, las cosas pasajeras, pasar el rato. Pero queremos que Dios sí se comprometa con nosotros. Que Dios no quiera pasar el rato con nosotros. Nos gusta que las demás personas no nos usen, no nos utilicen y no pasen, no quieran solamente el interés, lo material. Pero con Dios no queremos ser así. Con Dios no queremos comprometernos. Entonces, mis amados hermanos, espero que esta palabra de parte de Dios nos lleve a reflexionar y qué estamos haciendo con nuestra vida. Y que nos preguntemos por qué vienen tantas desgracias a nuestra vida. Y reflexionemos
¿Estamos nosotros siendo necios? ¿Estamos nosotros siendo desobedientes a la palabra de Dios? ¿No queriéndonos comprometer con Dios? ¿No queriendo servirle a Dios, pero sí queremos que Dios nos sirva a nosotros? Cuando aquí Dios, si nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Así, mis amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Y que entendamos que las bendiciones de Dios nos siguen. Pero es cuando nosotros amamos a aquel que da la bendición y decidimos servirle y hacer su voluntad. Como Jesucristo, que dijo, hey, yo no he venido para que ustedes me sirvan. Yo he venido a servirle a ustedes. Esto es lo que realmente Dios quiere, que nosotros seamos fieles a ella, a su palabra. Así que, mis amados hermanos, Dios les bendiga, les guarde y les protege. Recuerden, como siempre, que para Dios nosotros somos una prioridad. Y lo demostró cumpliendo su pacto de que su Hijo Jesucristo vendría a dar su vida por nosotros. Dios les bendiga grandemente. El Señor le ama.